tema trata sobre las virtudes y los vicios. Y van a ver la foto de María Teresa y otras, porque básicamente nos sirven de ejemplo estos seres tan virtuosos. Un ejemplo, un deseo a seguir, a alcanzar, quizás, o al menos en lo personal, muy difícil de alcanzar a lo mejor en una existencia honesta. Quizás necesitemos más de una de trabajo para llegar a situaciones virtuosas como la de estos seres que se donan completamente para el prójimo, cuya virtud es indiscutible y que se traduce desde su mirada, desde su sonrisa. Ya el rostro implica calidad y virtud. Pero bueno, vamos a ver qué nos habla respecto de los vicios. Muchas veces de que existe un pecado original y que este pecado original debemos en algún momento lavarlo, sacarlo. ¿Qué lo traemos? Y que traemos un pecado original que básicamente cuando nos preguntamos no es nuestro, porque este pecado original fue de Adán y Eva ya en situaciones tan remotas. Y cuando vemos cuál fue el pecado original, vemos que Adán, y vamos a ver que nos cuenta Divaldo Pereira Franco, que es otro ser también muy virtuoso, él nos cuenta que en aquel momento dice que Dios no era muy inteligente o no era muy astuto, podríamos decirlo de alguna manera, porque cuenta que en el paraíso Dios había dispuesto todo para que Adán y Eva, luego de que salieran Adán del barro y que él le soplara el espíritu, en una alegoría preciosa que en otro momento se puede profundizar, y que luego de una costilla de Adán sacara a Eva, a la mujer. Cuentan que a partir de esta historia comienza el machismo, esta situación de que la mujer es débil o depende del hombre. Y claro, entre otras cosas cuentan que Dios dispuso todo para la felicidad absoluta en el paraíso. Sin embargo, dejó un árbol y dijo que de este árbol, que era el árbol del bien y del mal, no podían tomar, no podían consumir de él. Podían tener absolutamente todo en el paraíso, menos de este árbol. Y dice Divaldo, si Dios hubiese dejado este árbol perdido en cualquier lugar de la inmensidad del bosque, quizás nunca nadie se hubiera dado cuenta y no traeríamos este pecado original. Pero cuenta que cuando a una persona ya le dicen, de esto no se puede, ¿y por qué no se podrá? Y no, es un poquito. ¿Y cómo será? ¿Y será rico? No. Y empiezan todas las situaciones de que, claro, causa más deseo de tenerlo porque está prohibido. Y claro, cuenta que en función de que este árbol estaba prohibido, la mujer era débil. Y va a decir, ¿por qué esta mujer débil? ¿Por qué la mujer débil si es lo mismo que el hombre? Sin embargo, en la historia la mujer débil va y toma del árbol y además seduce luego al hombre. Es decir, que el hombre no iba a comer del árbol, pero claro, seducido como mujer, tomó también de este árbol, come, y a partir de acá comienza el pecado original. Este pecado que hace que, si lo vemos en profundidad y también muy sucintamente, sería esta situación de desobediencia, básicamente de desobediencia a las leyes divinas. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando entramos en alguna situación viciosa? Cuando entramos en alguna debilidad o en alguna mala inclinación. Básicamente hay leyes que respetar y nosotros sabemos en lo íntimo cómo actuar, cómo no actuar. Sin embargo, nos dejamos llevar por impulsos y muchas veces nos arrastran estas situaciones viciosas y caemos en males que en algún momento hay que parar. Pero nos dice Allan Kardec que básicamente este pecado original podríamos entenderlo como estas malas inclinaciones que traemos de encarnaciones anteriores. Es decir, que el ser, habiendo atravesado otras circunstancias, nosotros mismos, habiendo vivido ya, traemos a esta vida nuestras malas inclinaciones. Creo que Dios debe elegir algunas y dejarnos venir con algunas, porque si viniéramos con todos sería casi imposible de atravesar. Entonces decimos, bueno, en esta encarnación deberé atravesar o deberé superar
estas malas inclinaciones. Y todos se nos dan oportunidades para que podamos superarlas. Entonces, estas serían las malas inclinaciones que traemos y que podríamos asimilar a este pecado original, porque nacemos y un bebé lo vemos tan tierno, tan dulce. ¿Cuál sería el pecado que él traiga? O traer una pesada carga de tal situación, de otra situación tan remota y que ni siquiera le pertenece. Pero visto de esta forma, podríamos decir entonces que hay un pecado original en función de estas malas inclinaciones que traemos de otras encarnaciones, y también entonces habría una virtud original. Es decir, que el ser, habiendo también evolucionado y habiendo adquirido experiencias, ahora que lo hacen mejor, más benevolente, más indulgente, más caritativo, viene ahora también a este plano con virtudes que ya le pertenecen, porque cuenta que las adquisiciones que el Espíritu hace, que nosotros hacemos a través de las distintas encarnaciones, nadie nos la puede sacar. Como ejemplo podemos decir que aprendemos a leer y después, por más que no queramos, leemos. Vemos tal cartel y automáticamente leemos. Aunque no queremos, ya esa situación de lectura la tenemos incorporada. Entonces, aprendiendo algo el Espíritu a partir de todas estas experiencias, este aprendizaje le pertenece, en especial el aprendizaje del bien. Por lo tanto, la carrera nos muestra que entonces tenemos debilidades o situaciones a corregir con las que venimos y también tenemos virtudes. André Luis nos dice que hemos pasado siglos y numerosas encarnaciones perdidos en debilidades. Podríamos decir que nuestra carga todavía es mucho más pesada de situaciones a corregir que de virtudes adquiridos. Por eso nos vemos tan lejos muchas veces de lo que sería, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, Pollito Saliente. Cuenta la Carré en el libro de los Espíritus que respecto de estos vicios o de las imperfecciones, sería que vamos a ver que el mayor grado, la mayor característica de imperfección o de situación viciosa será en el interés personal. Es decir, cuando nosotros hacemos las cosas solamente por un interés personal. A título de ejemplo, porque podemos decir, tan grave puede ser eso. No hacemos todo por básicamente un interés personal. Me decía un amigo, siempre dice, ¿cómo no das hilo? Como queriendo decir que siempre había una situación así, digamos, chistosa, en el sentido de que uno siempre está pensando a lo mejor en situaciones personales. Pero cuentan que la virtud consiste en siempre pensar primero en el interés general antes que el particular. Si logramos en cada situación poder hacer que prime el interés general en vez del particular, estaríamos en situaciones de virtud. Porque cuentan que, vamos a dar un ejemplo sencillo, sin entrar en ninguna crítica particular, simplemente a título de ejemplo, vamos a suponer que un político que tiene como característica básica esta carrera política la de justamente llevar su comunidad, ya sea en una situación municipal, provincial, nacional, como queramos verla. La vocación del político sería que su comunidad esté lo mejor posible, poder crearla y brindarle todas las comodidades y necesidades, desde educación, salud y demás. Esta vocación política hace que una persona esté más interesada en el prójimo que en sí mismo. Sin embargo, cuando lo vemos muchas veces en lo común, vemos que situaciones de corrupción hacen que muchas veces el político tropiece y que prime el interés particular sobre el general. Muchas veces cuando se le ofrecen situaciones en las que él dice, bueno, con esto podría enriquecerle muchísimo, pese a que a lo mejor nosotros no tengan lo necesario en educación, en salud, pero para mí esto sería de una gran riqueza. Y esta tentación haría que en estas circunstancias él caiga en esta situación viciosa de que prime el interés personal sobre el particular. Y con esto hacer un daño muy grande, porque Dios le dio la oportunidad justamente de tomar este encargo, podríamos decir, justamente para hacer lo
mejor posible. Sin embargo, nosotros lo tomamos por un interés particular. Podemos llevarlo a cualquier situación, pero era simplemente a título de ejemplo. Y si vemos la virtud, alguna característica de la virtud, sería en la resistencia voluntaria a las malas tendencias. No es lo principal de la virtud. Ahora vamos en la próxima página a ver cuál sería, según el Alcaber, la característica principal de la virtud. Pero esta es una característica ya de por sí muy valiosa: resistir voluntariamente a las malas tendencias. Porque si estas malas tendencias ya las traemos, justamente las traemos para corregirlas. Y es lógico que en el devenir de la vida se nos presenten situaciones en las que podamos caer o resistir. Le preguntan a Alcaber si hay situaciones tan viciosas, podríamos decir, que sean irresistibles, que haya un impulso tan grande que las haga irresistibles. Y a Alcaber, como hemos dicho, los espíritus le responden en este libro justamente que se llama el libro de los espíritus, del cual ya hemos hablado, obra básica de la ciencia espírita, le responden que justamente podemos decir que estas malas tendencias justamente son tendencias que pueden impulsar, pero nunca ser irresistibles. Lo irresistible justamente sería porque el hombre cede a la mala tendencia, pero está en su voluntad no ceder. Y uno dice, pero si Dios está bueno, si los guías y protectores nos acompañan, si cada uno tenemos un guía, pero ¿por qué el guía nos frena? ¿Por qué nos deja caer entonces en la tentación? ¿Por qué nos deja caer en las situaciones viciosas? Y Divaldo también, cuando le pregunta a un reportero sobre esto, él dice que ellos intentan, pero no violentan. Hay una situación de libre albedrío que no se puede perturbar, podríamos decirlo de alguna manera, y que nosotros debemos adquirir esta experiencia justamente por una voluntad propia. Podríamos decir que ellos dejan un montón de puntales, justamente apuntalando nuestra situación para que no caigamos en las malas tendencias. Pero cuando viene esta ola o estos impulsos que justamente nos llevan al vicio, sería nuestro justamente la decisión de aferrarnos a estos puntales para no caer. No pueden ellos aferrarnos y no dejarnos caer. Si pueden hacer todo lo posible, pero justamente la voluntad, la última decisión, siempre nos pertenece. Por eso Alcaber dice que no podrían ser irresistibles, porque si no, no habría responsabilidad. Y vamos a ver que esta situación de las resistencias voluntarias, a las malas tendencias, y también a título de ejemplo, no ver esto como un ataque particular a la situación, sino como a título de ejemplo, vemos que esto va cambiando, justamente con el estado de conciencia de cada uno, o inclusive del pueblo en general. Las malas tendencias se ven de diferente forma. Y escuchaba en la radio el otro día que un reportero, el conductor, muy conocido también en la radio, de mucho renombre, él decía que hay en este momento grande cantidad de accidentes automovilísticos en Argentina, y que según estudios la mayor causa de estos accidentes justamente son las distracciones. Y dentro de las distracciones estaba el uso del celular. Y como segundo, el cigarrillo, que está justamente en tratativa de hacer que no pueda el conductor fumar. A partir de la ley, plantearlo como ley, así como dijeron que no se puede fumar en lugares cerrados, o en teatros, o en bares. Justamente, también la ley procuraría hacer que, para evitar estos accidentes, el conductor no fume. Y ustedes fíjense que ellos mismos analizaban esto. El conductor decía, pero ¿qué cosa, no? Porque antes el cigarrillo a lo mejor era visto de otra forma. Estaba casi hasta bien visto. Una persona distinguida y demás, con un cigarrillo en la mano, era una persona con mucha distinción y casi contagiable o deseable. Y claro, no había ningún freno a esto desde el punto de vista de la ley. Y uno fumaba en cualquier circunstancia. Él mismo, el conductor, dice, yo hoy en día no permito que fume nadie en el auto. Es más, dice, si tuviera que comprar un auto y este auto fuera de un fumador, no lo compraría, porque queda impregnado todo esto. Sin embargo, dice
tiempo atrás veo algunas fotos. Y tiempo atrás le veo frente al micrófono y en la mesa está el atado del cigarrillo y el encendedor. No puedo creer. Estaba en el habitáculo este de la radio, tan chico, y sin embargo fumando. Sin importar que los demás, a lo mejor que no fumaban, estaban o tenían que soportar esta situación. Y el otro conductor que estaba ahí le dice, no, yo tengo otro caso también llamativo, porque le veo fotos cuando mis hijos eran bebés y los tenía en brazos. Y le veo fotos cuando me estaba fumando y con el bebé en brazos. Eso, dice, es una locura prácticamente. Ellos lo decían desde un punto de vista totalmente materialista, sin ninguna, vuelvo a insistir, y esto desde nosotros también, sin ningún ataque particular a esto que es una situación de vicio como cualquier otra, y que supuestamente o que necesariamente deberíamos en algún momento conquistar. Pero siempre hay llaves, cosas que dicen, a partir de esto no lo hice más. Y vemos, por ejemplo, mi abuelo en su momento, a él le dijeron que si no dejaba de fumar, se moría. Y este estado de conciencia parecía que él no lo tenía. Tenía 50 años. Y cuando el médico le dijo esto, él automáticamente dejó de fumar. Al otro día dejó de fumar. Y uno dice, ¿cómo puede ser tan sencillo? Y muchas veces las cosas que nos llegan a lo profundo son sencillas. Se dan en días circunstanciales en que emocionalmente podemos adquirir ese estado de conciencia y la fortaleza necesaria para superarlo. Porque son situaciones viciosas como cualquier otras. En esto que decíamos del interés personal, por ejemplo, me acuerdo siempre del caso de un amigo de un tío muy querido. Lo veíamos a diario cuando era chico, allá en Junín. Lo veíamos a diario. Sin embargo, mi mamá un día me cuenta que él llegó a la casa y le dijo a la esposa que tenía que irse porque había perdido la casa jugando. No sé si eran cartas o qué cosa, pero que había estado jugando y apostando, había apostado en su casa y que en 3 días tenía que irse. Es casi algo inverosímil, increíble, pero uno, bajo esta situación de un interés personal, no puede alcanzar a dimensionar y decir, pero no, estos actos están también perjudicando al resto. O mejor dicho, si lo vemos desde un punto de vista de virtud, esto que estoy haciendo no genera ningún bien. Porque dice Allan Kardec también que para que exista virtud debe haber una realización en el bien. Es decir, no solo no hacer el mal, sino voluntariamente hacer el bien. Y esta virtud se da en aquellos seres que tienen esta capacidad de hacer el bien por el bien mismo, que son seres laboriosos, caritativos, seres indulgentes, que tienen justamente la capacidad de hacer el bien sin esfuerzo. Nosotros lo vemos en abuelas o en vecinos y demás, gente buena por naturaleza. Esta gente seguramente trae la virtud desde una situación original, es decir, ya complicada en existencias anteriores. Y nos cuenta Allan Kardec que lo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo, sin abrigar segundas intenciones. Es decir, un sacrificio del interés personal por el bien del prójimo. Dice Juana de Ángeles, a partir de Divaldo, que justamente se encuentran como básicas o como muy profundas en estas características de caridad, por ejemplo, la abnegación, la compasión. Él dice, luchar por el que sufre con pasión de sentimiento. Y también la piedad. Dice que aquella persona de bien siempre debe estar impulsada por un sentimiento de piedad, es decir, no moverse ante un sufrimiento ajeno. Querer que la otra persona tenga aquello que yo tengo también, o que pueda disfrutar de lo mismo. Es decir, que podamos amarnos los unos a otros como hermanos, hacer a los demás aquello que nos gustaría que se hiciera con nosotros. Estas situaciones serían situaciones básicas de caridad. Y me hacen acordar a una historia que cuenta también Divaldo, una historia real. Y que esta historia real se produce en Estados Unidos, en una fábrica. Y en esta fábrica,
en una de las salas de la fábrica, trabajaban 8 personas. De las 8 personas, Eneas era aquella persona jovial, que se reía y demás, pero esta persona también muy chistosa, que suele reírse de los otros y no con los otros. Y esta situación de Eneas era repetida, y en un momento se pone a hablar con uno de los compañeros y les dice: ¿te das cuenta que Mario hace prácticamente 5 años que no habla con nosotros? 5 años, tan amargo, tan serio. Él siempre que viene con esa cara un tanto amplia. Es más, si nos ponemos a pensar, nunca come con nosotros. Cuando vamos a almorzar, él no almuerza con nosotros. Podemos tener esta situación de este compañero tan destituido de este sentimiento, a lo mejor de amistad, que nos deja de lado, que es serio, que es tosco. Y así sucesivamente sigue hablando. Y en un momento se le ocurre, porque dice: llega el fin de semana, y ahora estamos en la época de pesca, en la época de pesca de San Juan. Se me ocurre una idea: voy a ir a pescar este fin de semana, ya tengo programado, y si logro éxito en la pesca, voy a traerle a cada uno de ustedes, él solamente estaba hablando con 2, pero le voy a traer, dice, a todo el grupo, un salmón, para que cocine. Pero lo voy a traer en una caja, y a cada uno le daré una caja con un salmón. Pero cuando lleguemos a Mario, en la caja de él voy a poner las vísceras, las cabezas, las colas, para que justamente cuando los abra se sienta humillado. Y ya entonces estos compañeros se prepararon, ya se preparaban para reírse el lunes cuando Eneas venga con las cajas y las pudiera repartir. Y entonces él hizo un anuncio más o menos para todos, diciendo que se iba a pescar y que el lunes traería pescado para todos. Llegó el lunes. Y cuando llega el lunes, él viene con las cajas y reparte una caja para cada uno. Y cuenta que en esta historia real, Mario se sintió también conmovido porque este gesto espontáneo de estar, cada uno de ellos fue abriendo la caja y cuando la abría, un salmón. Muchas gracias, Eneas. Y otro preparado ya para la parrilla. Y el cuarto y el quinto. Abrió el sexto, la caja, y cuando la está abriendo, mira, gracias, Eneas. Y le toca a Mario. Y el sentido en ese momento de un sentimiento fraternal. Se conmovió y les confesó, les dijo: yo sé que soy el hombre. Yo sé que soy la persona seria, tosca, pero no fui siempre así. Yo quisiera contarles por qué viene esta situación. Tengo un problema muy grave. Hace 5 años, mi esposa tuvo un accidente de autos y quedó tetrapléjica. Lo que implica que yo estoy trabajando para ella todos los días. Porque los medicamentos son caros. Necesito poner gente, médicos, enfermeros, que la estén cuidando diariamente. Todas sus necesidades deben ser atendidas por alguien. Hay gente que viene a hacer fisioterapia. Todo esto es muy caro. A tal punto que prácticamente el sueldo se me va con esto. Y mis hijos, 5 hijos tenemos. Y mis 5 hijos, a partir de estos 5 años, he entrado en una situación que casi no puedo controlar, porque apenas llegamos a comer y su educación está en crisis, porque no logro pagar la educación de cada uno de ellos. Esto me genera tantos problemas, tanta situación que me angustia muy grande y quisiera pedirles disculpas. Mientras hablaba, él lloraba porque se había conmovido. Sin embargo, abriendo la caja y ya casi terminando, Eneas quiere pararse para frenarlo, para que no abra la caja. Y cuando él está terminando de abrir la caja, dice: sin embargo, hoy mis hijos comerán salmón. Y cuando termina de abrir la caja, queda parado. Sin embargo,
baja la cabeza, trata de superar este mal trance y corta de las colas en la mano porque estaban las vísceras de los pecados. Él dice: yo pensé que mis hijos esta noche comerían por primera vez algo. Y cerrando la caja, uno de ellos se levantó y le llevó la caja y le dijo: esto es para ti. Y el otro, y el otro. Y así se fue con todas las cajas de salmón a su casa. Cuenta esta historia real que durante esa noche aparecieron estos amigos, estos 7 amigos, aparecieron en su casa y le vinieron a pedir disculpas. Le dijeron que no se preocupara más, que su esposa iba a estar cuidada, que su esposa iba a ser atendida, la educación de sus hijos, cada uno iría a ser padrino de uno de ellos, que la educación de sus hijos estaría asegurada. Y comenzaron a trabajar con él, a atender a esta mujer tetrapléjica. Un mes después, la mujer desencaba, feliz, sabiendo que su marido había conquistado estas amistades que lo ayudaban tanto. Pero no solo que le ayudaban a ella, sino que también acompañaban a él. No estaría solo ni él ni sus hijos. Luego de un mes, ella desencarna feliz. Y los hijos, cada uno de los hijos, tuvieron su educación. Cuentan que 30 años después, uno de los hijos que se había recibido de ingeniero, el menor, el último, ya estaba dirigiendo la planta. Pero no termina ahí la historia, porque dicen que una vez que terminaron la educación de cada uno de los hijos, se preguntaron: ¿y ahora nuestra vida no tiene sentido? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y crearon una ONG que se dedica a atender a tetrapléjicos con sus familiares, con sus hijos, y que todavía esta ONG funciona en Estados Unidos. Y cuenta Leona Franco que estas son las conquistas de las virtudes, justamente de la compasión, cuando somos conquistados por la piedad, por poder dejar de lado un poco el interés personal y procurar asistir de alguna forma, tanto económica como moral, emocional o sentimental, a nuestro prójimo, de alguna manera, porque de esta forma nos vamos curando. No importa la carga que tengamos atrás, lo importante es lo que hagamos hoy, las conquistas que hagamos hoy, porque cuenta la carrera que el espírita no es aquel ser que ya es perfecto. El espírita se destaca justamente por su transformación moral y por los esfuerzos que hace en modificar sus malas inclinaciones. Es decir, es el que está trabajando por mejorarse, no el que ya supuestamente es mejor. Porque si no, difícilmente estaríamos acá, o si no estaríamos en una misión como Chico o como Madre Teresa. Vamos a ver un pequeño video de 3 minutos en el que vamos a ver un ser muy especial para nosotros. No es puntualmente para él el video, pero sí me gustaría que esta reunión la elevemos en oración al Padre para él, para nuestro querido Nahuel, que hace poco desencarnó. Vamos a dejar que nuestro sentimiento lo alcance con un saludo fraterno, con un ruego a Dios, al Padre, a Jesús, para que esté acompañado, para que esté asistido de la mejor forma. Y vamos a ver entonces cómo es que el ser procura brindarse a los otros en esta oración de Madre Teresa, en esta que dice que justamente dar es recibir, o en esta oración en la que dice que es preferible amar a ser amado.